En la enseñanza del día de hoy vamos a continuar hablando acerca del plan protector de Dios para sus hijos y vamos a ver de manera muy específica lo que significa concretamente que las manos de Dios estén sobre nosotros. Una de las maneras principales en que el coronavirus se va extendiendo de un lugar a otro y contagiando a otras personas es por medio del contacto de las manos. De allí, pues, la recomendación constante a través de todos los medios de comunicación masiva es de lavarnos exhaustivamente las manos. Una buena higiene de las manos junto con la desinfección de las mismas ayuda a reducir el peligro de contagio. Por otra parte, tenemos que saber que todas las medidas de seguridad que traten de tomar las autoridades sanitarias no son para nada exageradas. Estoy plenamente convencido que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que puedan tomar siempre las decisiones correctas, ya que ellos se encuentran permanentemente frente a una disyuntiva. El tema del coronavirus está estrechamente relacionado con las manos. Por tal razón, nuestro Dios, quien ya sabía de antemano que esto iba a suceder, nos dio a principio de este año 2020 la maravillosa promesa de sus manos protectoras. ¿Piensas acaso que el tema del coronavirus le ha pillado por sorpresa? De ninguna manera. No es ninguna casualidad que precisamente el número 20 en la numerología hebrea esté representado por la letra y al mismo tiempo la palabra Kaf, la cual está simbolizada por la palma de una mano. Al comienzo mismo de este año hemos estado haciendo énfasis tanto en nuestra iglesia local como en otras iglesias hermanas acerca de lo que significa estar protegidos en la palma de la mano de Dios. Con esto, Dios mismo, en su grandiosa genialidad, nos había estado preparando para los tiempos que teníamos por delante. El Señor ha estado guiando a los pastores y líderes de las distintas iglesias para transmitir al pueblo la palabra correcta. Cuando comenzamos a hablar de la mano protectora de Dios, no teníamos idea de lo que habría de sobrevenir. Cuando se escuchó hablar por primera vez del coronavirus en China, la mayoría de nosotros no le dio gran importancia, pues esto parecía ser algo muy lejano, que no nos afectaba directamente a nosotros. Pero esto no quedó allí y lamentablemente ahora se está extendiendo a casi todos los países del mundo. Actualmente Italia está sumamente afectada y millones de personas están aisladas en cuarentena. Creo que nadie se podía imaginar una cosa semejante hace solo un par de meses atrás. Israel ha cerrado momentáneamente sus fronteras y nadie puede entrar o salir del país. La compañía aérea israelí ha tenido que despedir a algunos miles de trabajadores y toda la situación afecta considerablemente la economía del país. Este es un momento muy difícil, pero seguramente que después que sea superado, la economía israelí habrá de repuntar de manera acelerada. Esto es lo que han demostrado las crisis anteriores. El Señor, quien sabía de antemano lo que habría de suceder, nos dio la palabra adecuada al comienzo mismo de este año. Eso me parece algo realmente maravilloso. En medio de toda la angustia, intranquilidad y preocupación que pueda producir el tema del coronavirus en nuestras mentes, debemos recordar permanentemente lo que el Señor nos prometió al comienzo de este año. Como dije antes, el número 20 es representado por la letra Kaf y simbolizado por la palma de una mano. Debido a que este número se repite 2 veces este año, podemos ver que ambas manos de Dios nos ofrecen protección segura. Dios es realmente maravilloso.
Por otra parte, ante lo apremiante de la actual situación y en caso que el gobierno ordene limitar el número de personas que se reúnen en un recinto como medida preventiva para evitar que el virus se siga propagando, tomaremos las medidas que sean necesarias para adaptar nuestras reuniones a las disposiciones gubernamentales correspondientes. Así y todo, y dentro de lo posible, trataremos de seguir manteniendo abiertas las puertas de la Iglesia y no limitarnos solamente a la transmisión en vivo. Hemos tomado esta decisión porque estamos más que convencidos que este ataque del enemigo no está dirigido solamente contra la humanidad en general, sino principalmente contra el cuerpo de Cristo. El diablo quiere que la Iglesia quede paralizada y que los creyentes sean dispersados. La Biblia nos dice que Jesús vino al mundo precisamente para juntar las ovejas que están esparcidas. Por eso, el diablo tiene sumo interés en que los creyentes sean dispersados. Estoy plenamente convencido que esta batalla contra los poderes del enemigo habrá de ser ganada precisamente en la Iglesia. Naturalmente que, en cuanto a lo natural, es bueno tomar todas las medidas necesarias para combatir este virus y su consiguiente expansión, pero es en la Iglesia donde se gana la batalla en cuanto a lo espiritual. Repito, pero es en la Iglesia donde se gana la batalla en cuanto a lo espiritual. Repito, respetemos y cumplamos todas las medidas de prevención que nos indican las autoridades sanitarias, porque es bueno que así lo hagamos. Pero cuando el cuerpo de Cristo se une, los poderes de las tinieblas tienen que retroceder. Ese es precisamente el propósito para el cual fue instaurada la Iglesia. Jesús, hablando con Pedro en relación a la Iglesia, le dijo que los poderes de la muerte no habrían de llegar a destruirla. Hay una sola manera de destruirnos a nosotros mismos, y es por dejarnos dominar por el temor y el pánico. En realidad, en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida, estamos confrontados permanentemente a diferentes desafíos, y de ninguna manera el miedo y el pánico nos habrán de ayudar a superarlos. Exaltemos el nombre de Jesús sobre todo ataque del enemigo. Amén. En lo que al coronavirus respecta, deberíamos acorralarlo con la proclamación de nuestra boca con respecto a la obra de Cristo a nuestro favor. De esa manera, tornamos la maldición en bendición. Como hemos visto en la enseñanza anterior, si damos vuelta al nombre de esta enfermedad COVID-19, leemos Divock 91. Eso quiere decir que declaramos inmunidad contra este virus por medio de la obra de Cristo a nuestro favor, basados en la protección que Dios nos promete en el Salmo 91. Si observamos detenidamente, nos damos cuenta que la palabra virus queda encerrada entre la declaración de fe de nuestra boca y la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Cuando declaramos con nuestra boca lo que Dios ya ha dicho, por su llaga hemos sido curados, esta declaración se convierte en una espada de doble filo. En enseñanzas anteriores habíamos estado considerando que el doble filo de la espada equivale a la declaración de dos bocas. Primero lo que Dios dijo y luego lo que nosotros mismos repetimos. El pasaje de Hebreos capítulo 4 versículo 12 hace referencia a esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Reina Valera 1960. Una espada de dos filos es mucho más efectiva para luchar que una que corta de un solo lado, ¿verdad? Cuando nosotros declaramos con nuestra boca la palabra de Dios, esta declaración se convierte en una espada de doble filo. Por tanto, declaramos con nuestra boca el poder de la obra de Jesús a nuestro favor sobre todo ataque del enemigo. Cuando hacemos esto, el temor desaparece. Debemos tener muy en claro que Dios es un Dios sanador y que toda enfermedad o calamidad proviene del diablo. A menudo cuando leemos ciertas frases del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor envió esta plaga o todas estas calamidades vendrán sobre ti, parecería ser que Dios es el causante de esos males. Pero esto no es así de ninguna manera. Permíteme aclararlo. La Biblia utiliza su propio lenguaje y debe ser interpretada por ella misma, o sea, de acuerdo a otros pasajes. Lo que se puede interpretar como voluntad causante es en realidad voluntad permisiva. Y aquí está la diferencia. Debido a que ha sido muy difícil para los traductores del Antiguo Testamento llegar a establecer esta diferencia, es que en algunos pasajes la voluntad permisiva de Dios se interpreta como si Él fuera el causante. Lamentablemente, a causa de esto, nos hacemos una falsa imagen de Dios. En el idioma hebreo es muy difícil establecer la diferencia entre los verbos que indican causa y permiso. En la concordancia analítica Young de la Biblia encontramos una excelente explicación al respecto. Entre todos mis libros de estudio, este es uno de mis favoritos. El Dr. Young fue un maestro extraordinario del idioma hebreo. En relación al tema que nos ocupa, él hace énfasis que en el texto hebreo original se puede apreciar la voluntad permisiva de Dios y no la causante. Por tanto, en cada pasaje donde leemos frases tales como Dios envió tal y cual calamidad a su pueblo, tendríamos que leer Dios permitió que tal o cual calamidad viniera sobre su pueblo. Repito, hay una gran diferencia entre causar y permitir. En esta enseñanza vamos a considerar la relación que existe entre esto y las manos de Dios. Todos nosotros necesitamos que la mano de Dios esté sobre nosotros. Si no fuera así, la situación del mundo sería mucho peor de lo que es. La mano de Dios es una mano protectora. Sin embargo, en determinados casos puede llegar a ocurrir que Él retire su mano. A pesar de ello, podemos estar seguros que Él nunca jamás retira su mano protectora de sus hijos. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, contamos con la permanente protección de las manos divinas. Como dije antes, en determinados casos y ocasiones, Dios puede llegar a retirar su mano protectora. De hecho, tenemos algunos ejemplos en la Biblia en relación al pueblo de Israel como consecuencia de su rebeldía. Sin embargo, de acuerdo al lenguaje bíblico, a pesar de que Dios ha permitido que sucedan ciertas cosas, Él jamás ha sido el causante de las mismas. Dios no envía ni enfermedades ni plagas a los seres humanos. Si observáramos el coronavirus bajo la lente de un microscopio, nos daríamos cuenta que éste ha ido mutando o alterando su composición genética original. La manera en que éste actúa adhiriéndose al pulmón humano para causarle efectos extremadamente dañinos es realmente diabólica.
La enfermedad no procede de Dios, sino del enemigo que intenta destruirnos. Y en resumidas cuentas, del mismísimo infierno. En Job 2:7 vemos claramente cuál es la forma en que trabaja el enemigo. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Biblia de las Américas. La bendición y la sanidad divina viene desde la cabeza hacia los pies. Es más, esta es la manera en que ministramos sanidad a las personas. Aquí vemos que la enfermedad de Job comenzó en la planta de sus pies y se extendió hasta la coronilla de su cabeza. Todo lo malo viene de abajo, desde el mismísimo infierno. Sin embargo, la bendición divina que proviene de lo alto comienza por nuestra cabeza y desciende por todo nuestro cuerpo. En Santiago 1:17 leemos: Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Reina Valera 1960. Dios no es el autor de las enfermedades, ni envía plagas o virus a sus hijos. Por el contrario, Él los protege constantemente con su mano poderosa. El enemigo tiene acceso a la vida de una persona solo cuando Dios decide retirar su mano protectora de ella. En Job 1, versículo 12 leemos: Entonces el Señor dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Reina Valera 1960. Dios no fue el autor de la desgracia de Job, sino simplemente se vio obligado a permitir que el enemigo tuviera acceso. ¿Por qué? En el primer capítulo encontramos la respuesta. Job vivía constantemente con un sentimiento de culpa y de condenación. La culpa y la condenación son las puertas por las cuales el enemigo tiene acceso a la vida de una persona. Por otra parte, la fe y la confianza son las llaves para acceder a las bendiciones divinas. Si un creyente vive constantemente con una conciencia de culpa y de condenación, es porque todavía no ha comprendido lo que realmente significa la salvación. De allí la gran importancia de predicar el mensaje de la gracia divina. La gran mayoría de los creyentes comienzan a entender el verdadero significado de la salvación recién después de escuchar el mensaje de la gracia. Job vivía dominado por el temor permanentemente. Su conciencia le acusaba todo el tiempo, y esa era la razón por la cual ofrecía tantos sacrificios por miedo a que sus hijos hubiesen cometido pecados. El hecho de que Job vivía dominado por el temor se ve claramente reflejado en el capítulo 3 cuando dice: Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job capítulo 3, versículo 25, Reina Valera 1960. Cuando vivimos dominados por el temor de que algo malo nos pueda suceder, generalmente nos sucede. Pero si esto ya es malo suficiente, hay algo peor todavía, y es la conciencia de pecado. Por eso dice la palabra que aquel que descansa en el amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. El contexto de este pasaje tiene que ver con el juicio por el pecado. Por eso el que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no necesita tener temor. Dicho de otra manera, esto tiene que ver con haber conocido el amor de Dios, pero mucho más con haber creído en Él. Hay muchos creyentes que conocen acerca del amor de Dios, pero no creen que son amados por Él. Allí está la diferencia. Un conocimiento intelectual acerca del amor de Dios no alcanza. Debemos creer que somos amados por Él. Cuando creemos que somos realmente amados por Dios, todo temor al castigo desaparece automáticamente de nuestras vidas. Esto es lo que le sucedía a Job.
Él creía constantemente que habría de ser castigado por Dios. Esa era la condición espiritual en la que se encontraba permanentemente. Por lo tanto, con su actitud, él mismo le abrió las puertas a Satanás. El apóstol Pablo les recomienda precisamente a los creyentes que no le den lugar al diablo. ¿Cómo se le abre la puerta al diablo? Por medio del temor al castigo y la conciencia de pecado. Aquel que no comprende que Cristo hizo una obra perfecta una sola vez y para siempre, con eso el tema del pecado quedó resuelto delante de su Padre, vive constantemente en temor y culpa por medio al castigo. El temor al castigo y la conciencia de culpa le abren la puerta al enemigo. Los males sobrevienen cuando Dios retira su mano protectora. Esto es lo que sucedía permanentemente con el pueblo de Israel. Cada vez que ellos se rebelaban contra Dios y rechazaban lo que les ofrecía por gracia, Él retiraba de ellos su mano protectora y les sobrevenían los males que temían. Cuando Dios retiraba su mano, entraba en acción la mano del enemigo. El rey Sedequías es un claro ejemplo de esto. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, el rey Sedequías era un rey malo que hacía aquello que a Dios no le agradaba. Él, al igual que su antecesor, hacía cosas terribles a los ojos de Dios. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, encontramos que hubo algunos reyes que eran buenos y otros que eran malos. Sedequías era uno de los que pertenecía a esta última categoría.